Hola cátedra, quería compartir una lectura con ustedes. Es este libro de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, y un amigo colombiano que estudió aquí en Brasil me lo prestó. Entonces voy a leerles un poquito, así, una parte que me llamó mucho la atención de esta obra de Gabriel García, ¿no? Que es justamente la descripción de uno de los personajes. Se llamaba Domenico Amariz, un hombre de 54 años, bien educado, guapo y fino, y director del Conservatorio Provincial desde hacía más de 20 años. Al margen de su excelente calificación de maestro, era un seductor de salón y un caricaturista musical capaz de salvar una fiesta con un bolero de Agustín Lara en el estilo de Chopin o un danzón cubano al modo de Rachmaninoff. Había sido campeón universitario de todo: canto, natación, oratoria, tenis de mesa. Nadie contaba un chiste mejor que él, ni conocía como él los bailes raros como la contradanza, el charleston y el tango apache. Era un prestidigitador atrevido que en una cena de gala en el Conservatorio Provincial hizo salir de la sopera un pollo vivo y aleteando cuando el gobernador la destapó para servirse. No se sabía que jugara ajedrez hasta la noche en que lo desafió Paul Bácura Escoda, después de un concierto glorioso, y empataron 11 partidas hasta las 9 de la mañana siguiente. Su carrera de bromista duro estuvo a punto de culminar en catástrofe, cuando convenció a las gemelas García de que se intercambiaran los novios, y ambos estuvieron a punto de casarse con la que no era. Fue su última gracia, porque ni el novio ni nadie de las dos familias lo perdonó jamás. Sin embargo, Ana Magdalena se había adaptado a él, se hizo como él, y se conocieron tanto a fondo que terminaron por parecer uno solo. Buenas tardes amigos de la Cátedra Libre, mi nombre es Mirna Mendoza. Yo les vengo a hablar sobre este libro, una biografía del cineasta David Lynch, cineasta norteamericano del género surrealista, realmente un genio de la imagen visual que lamentablemente muere este año en enero. Y bueno, de ahí realmente únicamente nace mi inquietud por saber más sobre él. Y bueno, me consigo esta biografía que él escribe en conjunto con esta periodista Cristina McKenna. Y bueno, en el 2018, y su nombre es Un cuarto para soñar. Y bueno, realmente es una edición, es un producto muy bien hecho. Se nota la parte de la periodista con el compilado de entrevistas, de más de 100 entrevistas que hace. Y bueno, se ve aquí al cineasta interactuando con todas estas entrevistas. Y bueno, es una propuesta interesante, sobre todo para los que quieren saber sobre la vida de David Lynch, porque es un compendio de más de 550 páginas, y se encuentran todos sus largometrajes y cortometrajes. Y bueno, yo realmente lo conocí, me enamoré de sus producciones a través de Cabeza de Borrador, que la conseguí me acuerdo que en ese entonces en Parque Central, y en Caracas, Venezuela. Y bueno, a partir de ese momento empecé a buscar sus producciones. Pues un genio de la parte de la imagen, del humor negro, de la desconstrucción de la imagen, del texto, de la narrativa. Y bueno, se ve la parte de su arte visual también, el detalle en todo el libro, en toda su propuesta. Y realmente es un trabajo muy bien hecho. Les voy a leer un poco sobre algunos fragmentos de que él dice que realmente que la imagen siempre ha estado con él desde pequeño. Entonces, ese interés. Entonces dice: Marta recordó que la mayoría de los chicos usaban franelillas, y David comenzó a hacer franelillas personalizadas para todos estos niños del vecindario con marcadores mágicos. Todo el mundo le compró una. Recuerdo que el señor Smith, del vecino de al lado, le compró una
para un amigo que iba a cumplir 40 años. David le hizo una franela que decía: la vida comienza a los 40, dibujando un hombre mirando una hermosa mujer. O sea que ya estaba muy consciente de lo que era el peso del discurso en el lector, en el espectador. Y bueno, vemos otro, les voy a leer otro fragmento que dice que viene con su hermano y es una narración de él. Y bueno, dice: todo estaba iluminado a pesar de que era de noche. Estaba todo muy oscuro. Había unas cuantas luces encendidas de la calle, pero no se veía nada. Estaba todo negro. Cuando de repente vemos una luz, una mujer completamente desnuda, sí, desnuda, con la piel blanca. Tal vez era porque se veía tan blanca por la oscuridad, pero me parecía que su piel era del color de la leche y tenía toda la boca ensangrentada. Ella no podía caminar muy bien, se veía que estaba en malas condiciones y completamente desnuda. No podía verla. Realmente la vi porque venía hacia nosotros, pero realmente ella no nos estaba mirando. Mi hermano empezó a llorar y se sentó en el pavimento. Yo quería ayudarla, pero era muy chico y no sabía qué hacer. ¿Está bien? ¿Qué le pasa? No dije nada. Ella estaba aterrorizada y golpeada, pero aún en su estado catatónico, ella era hermosa. Bueno, esta narración visual realmente es muy David Lynch. Y bueno, al final realmente quiero decirles que está una nota de él y está una nota a mano que termina y es muy David Lynch también. Querida mamá, puntos suspensivos, y papá, por favor no vean la película Cabeza de Borrador, puntos suspensivos, y no le digan a nadie que yo la hice. Bueno, el genio. Y bueno, para mi mayor sorpresa y alegría, ese mismo día conseguí esta joya, para mí que la conseguí en español, y es un libro, una biografía de Buñuel, que también es otro gran cineasta del género surrealista. Y bueno, es una corta biografía, fíjense las páginas en amarillas. Él escribió en 1982, se llama Mi último suspiro. Y realmente hasta el nombre y leerla fue una maravilla. La disfruté al máximo. Y bueno, les voy a decirlo, la escribe con un escritor francés, en este caso no es un periodista, sino un escritor, un guionista y además novelista, y pues se nota totalmente la función poética en su máximo esplendor en este libro. Y bueno, voy a comenzar que dice: yo no soy hombre de pluma, dice Buñuel. Tras largas conversaciones, Jean-Claude Carrière, fiel a cuanto yo le conté, me ayudó a escribir este libro. Y les voy a leer otro fragmento. En este libro semi-biográfico, en el que de vez en cuando me extravío como en una novela picaresca, dejándome arrastrar por el encanto irresistible del relato inesperado, tal vez subsista, a pesar de mi vigilancia, algún que otro falso recuerdo. Y bueno, hay un capítulo incluso que da el que más adoré, da una recomendación de todos los libros que le han gustado y porque realmente este libro hay que buscarlo y hay que leerlo, es muy bueno, a mí me encantó. Bueno, y dice al final, dice: al aproximarse mi último suspiro, hablando de su muerte, imagino con frecuencia una última broma. Hago llamar a aquellos de mis viejos amigos que son ateos, convencidos como yo. Entristecidos se colocan alrededor de mi lecho. Llega entonces un sacerdote al que yo he mandado llamar. Con gran escándalo de mis amigos me confieso. Pido la absolución de todos mis pecados y recibo la extrema unción. Después de lo cual me vuelvo al lado y muero. Pero, ¿se tendrán fuerza para bromear en este momento? Una cosa lamento, no saber qué va a pasar. Saludos cordiales amigos de la cátedra. Esta vez les voy a hablar de un libro
de Ángeles Mastretta, que se llama La emoción de las cosas. Esta obra que quizá, bueno, la autora, mejor dicho, a la que quizá conocí por Anaídio o Cristina, y de la cual encuentro esta obra sin haber leído antes un texto de ficción. Y me preguntaba, bueno, ¿valdrá la pena leer un libro que no sea una novela, por ejemplo, más que todo de las más conocidas, y comenzar la lectura de esta autora con un texto que tiene muchos elementos autobiográficos, no sé, ideas, formas de ver el mundo, una mezcla entre memoria y ensayo libre? Es un texto como un álbum en el que va colocando páginas de fotografías literarias y fotografías reales, bueno, una comentada dentro del libro. Que bueno, ¿para qué se supone que me interesa eso si no la conozco de nada? O sea, es más interesante cuando has leído un autor y empiezas a atar cabo. Pero este es como leer al revés. Bueno, lo que me demostró es que los buenos escritores, escriban lo que escriban, escriben bien. Y vale la pena, aunque no sean sus obras más conocidas, vale la pena sus textos. Acá lo demuestra. Este libro tiene valor en sí. Es un libro hermoso, íntimo. Es un libro que se disfruta. Son textos muy cortos lo que vas a encontrar. Comienzo con uno que lleva el nombre de una... Se intitula como una pregunta, ¿verdad? Dice así: a veces el ir y venir de las cosas y el destino sería mucho más arduo si nos faltara la compañía de los personajes que esta novela, por la que cruza nuestra vida, nos va regalando. Y acá está un poco el espíritu del libro, ¿no? Esa cercanía con las personas, el mundo real, ese contacto con el otro en lo cotidiano. Me gustó, es una pregunta, no irónica, una pregunta retórica, que está como muy llena de afecto. Y un texto, con este culmina, un texto breve, se llama Se fue la luz. Una situación muy cotidiana, muy de esta precariedad latinoamericana que vivimos. En toda esta obra se siente México, se siente el calor de si algo que se puede llamar latinoamericanidad palpita alrededor del libro y por dentro. Bien, dice así, con sus miserias y sus brillos, ¿no? Sus afectos, todo lo que es ese México querido. Dice así: un día, hablando de extravagancias, alguien dijo haber visto un cocodrilo azul y mi hermano Carlos mató esa perla con una mayor cuando respondió: pues yo conozco al tipo al que nunca se le ha ido la luz. ¡Ah!, dijimos todos, y ganó el concurso de extravagancias. Y es que aquí en México la luz se va, lo que quiere decir que a la menor provocación explota algo en la calle y las casas se quedan a oscuras. Anoche había salido la luna, pero cada quien estaba en su cuarto buscando atisbo de otras en su propia tele, y de repente se fue la luz. Toda la casa a oscuras y la verdadera luna riéndose de nosotros, entrando por los vidrios del tejado. Mateo, el niño, abrió la puerta de su cuarto y apareció con una linterna en la mano. Es el hombre más previsor del mundo. Uno diría que anda en las nubes, pero en el estricto sentido de la palabra es el único que tiene puestas las pilas. Ahora tiene la cabeza llena de rizos desordenados y de historias fantásticas. Los demás fuimos saliendo de nuestros refugios y nos encontramos a conversar en la oscuridad filtrada por la luz de nuestro único satélite. Todo pasó por nuestras quimeras: el mundo y su barbarie, la ciudad y sus calles, el futuro de Obama, el del planeta,
las guerras que tendrá que resolver, la duda de los templos, la paz de las hormigas, el loco guía de una secta en Marruecos que autorizó entre sus fieles el matrimonio de las niñas a los 9 años, nuestro horror a ese horror, los muertos de hoy en Tijuana, la vida toda en Ciudad Juárez como un predicamento de la muerte, el país con su pena y su cauda, con su aire de naufragio, pero su proa en alto, nosotros, cada uno en cada cual con su promesa y sus augurios, todo. Presos de nuestras palabras como de las luciérnagas, estuvimos 2 horas hablando y no enmendamos el mundo, pero la parte en que habitamos se iluminó con la oscuridad. Así termina ese texto breve, que me gustó porque le saca brillo al diálogo, a la reunión familiar, a ese encuentro con las palabras, que es de lo que está hecho el libro, la vida que ella propone, con algo más que se escapa a las palabras, pero que está ahí en esa reunión, que sacó algo hermoso de un pequeño episodio que en sí no tiene nada de hermoso, que es que se vaya la luz, pero saca a refulgir como el corazón de la casa donde se fue, ese brillo. Está muy bien el libro, ese espíritu de encuentro. Está bien distribuido en todo el libro, por eso creo que estos 2 textos recogen muy bien el espíritu del texto. Así que muy recomendable Ángeles Mastretta. Si por acá entré y me gustó, yo creo que uno puede entrarle por donde quieran. En todo caso, acá está esta pequeña perla. Que estén bien. Hola a todos. Hoy les quiero hablar de Henry David Thoreau, específicamente de una correspondencia entre Thoreau y Harrison Blake. Thoreau nace en Estados Unidos en 1817, muere en 1862 y fue uno de los hombres más originales de Norteamérica, amigo de otro gran hombre como lo fue Emerson, conoció también a Whitman. Y bueno, esta carta que les voy a leer es de Concord del 3 de abril de 1850. Señor Blake, le agradezco su carta y voy a intentar dar buena cuenta de algunas de las reflexiones que la misma me sugiere, sean o no pertinentes. Me habla de pobreza y dependencia. ¿Quiénes son pobres y dependientes? ¿Quiénes son ricos e independientes? ¿Cuándo comenzaron los hombres a respetar las apariencias y no la realidad? ¿Por qué deberían aparecer las apariencias? ¿Sabemos bien entonces qué es la realidad? No hay nadie que no se engañe cada hora en el respeto que concede a las falsas apariencias. Qué maravilloso sería tratar a las personas y las cosas según lo que son en realidad, aunque solo fuera durante 1 hora. Nos asombramos de que el pecador no confiese sus pecados. Cuando nos sentimos fatigados en un viaje, soltamos nuestra carga y descansamos junto al camino. De la misma forma, cuando nos cansa el fardo de la vida, ¿por qué no abandonamos esta carga de falsedades que hemos aceptado portar voluntariamente y nos reponemos como nunca hizo mortal alguno? Dejemos que se impongan las más bellas leyes. No nos cansemos resistiéndonos a ellas. Cuando queremos descansar nuestros cuerpos, dejamos de mantenerlos. Descansamos en el regazo de la tierra. Del mismo modo, cuando queremos que descansen nuestros espíritus, debemos recostarnos en el gran espíritu. Dejemos que las cosas marchen a su ritmo. Dejemos que crezcan hasta donde puedan, que remonten o caigan. Conseguir dejar, aunque solo sea una cosa, a su aire, en una mañana de invierno, así se trate de una pobre manzana congelada, descongelada, que pende de un árbol, qué glorioso logro. Es algo que ilumina este universo oscuro. Qué infinita riqueza hemos descubierto.
Dios gobierna cuando nosotros asumimos una visión respetuosa y abierta, es decir, cuando se nos presenta una visión respetuosa y abierta. Bueno, este libro me ha encantado. Las palabras de Thoreau me parecen cuchillos que cortan de una manera muy extrema, muy radical. Me parece un hombre sumamente valiente que veía la realidad con mucha claridad, con mucha nitidez, y obviamente por eso se enfrentó a tantas situaciones de su época con las que él no estaba de acuerdo, como podía ser, por ejemplo, la esclavitud. Bueno, esto era lo que les quería comentar. Muy feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera recomendarles este libro que es un clásico del año 1972. Se llama Para leer al Pato Donald. Si quiero resumir o quiero sintetizar este libro, este autor que se llama Ariel Dorfman, el principal autor, sería para nosotros, como lo conocemos, un Ángel Rama, un estudioso de la literatura, pero también de los fenómenos culturales. Es decir, que no ve la literatura como un hecho aislado, sino que es capaz de analizar fenómenos culturales. Entonces, por eso me interesa. Sabe que ando desde hace algún tiempo en esa línea. Digamos que este libro causó revuelo en su época porque desmitificaba a un personaje como el Pato Donald, que se pretendía que eran las caricaturas inocentes que llegaban a los niños, pero transmitían ideología, transmitían antivalores. Y entonces, precisamente para mí es un antecedente de lo que hoy fuera, por ejemplo, analizar los memes, que aunque parezcan chistes inocentes, transmiten ideología, los memes, esos videos que la gente consume a diario cuando revisa los estados, ¿sí? Para la época causó un gran revuelo y por eso me interesaría recomendarlo. Es un antecedente capital, además es de muy sabrosa lectura. Tanto este libro de Ariel Dorfman como otros libros. Por ejemplo, también quisiera recomendarle en esa línea, hay un autor venezolano, pero nacido en Italia, que se llama, escribió el libro El Orden Reina, que es Antonio Pasquali, profesor de literatura, de teoría de la comunicación, muchos años en la Universidad Central de Venezuela. Es más, me interesó ese libro, no lo tengo a la mano porque lo dejé en punto fijo. Pero es un libro de la misma colección de los libros en los que publicaba Juan Nuño. Un libro escrito de forma polémica, son sus artículos que publicaba en prensa, donde ahí, por ejemplo, recomienda, entre otras cosas, mira, a mí me parece un pasquín cultural las novelas, pero si algo que debo resaltar es que son el primer producto cultural de América Latina. Si es así que vamos a competir contra los productos transnacionales, por algo hay que empezar. Lo que hay que hacer es que se eleve la calidad cultural de ese producto, ¿me entiendes? Entonces me parece interesante porque él partía de un hecho que le parecía una basura, un bodrio, lo que se transmitía por las novelas. Pero si es el primer producto cultural que tenemos, incipiente todavía, estamos hablando de la década del 70 cuando él hacía sus estudios y ese libro publicó en el 91. Pero se veía un auge de las novelas latinoamericanas, entonces le interesaba, oye, si este es el producto con el que contamos y tenemos que competir con otros bodrios, que aunque tienen mucho dinero para hacer efectos especiales, también son unos bodrios culturales, hay que hacer la batalla. Entonces me interesa el tono polémico y me interesan muchos trabajos más de estos señores que, por cierto, son como Marshall McLuhan, el que escribió el mensaje es el fin, y la galaxia de Gutenberg. Ellos fueron casualmente profesores de literatura, pero les interesaban mucho los hechos culturales, porque no lo veían aislado, porque saben que la literatura es el mejor de los discursos, pero no hay que descuidar los otros discursos que llegan con más facilidad a las masas y también las marcan. Entonces eso me interesa de resaltar. Hay otro libro que si quisiera recomendar, pero lo estoy empezando, se llama Libro Azul de Living Wittgenstein, en donde resalta, por ejemplo, que este filósofo, por ejemplo, como una paradoja de la vida, él no estudió, sus primeros estudios, sus primeras lecciones, no era precisamente formado en filosofía, pero eso le permitió, imagínense, nada más y nada menos que dicho por Bertrand Russell, quien lo consideraba cuando fue su discípulo, cuando fue su alumno, una gran promesa de la filosofía, y después lo fue,
que el no haber estudiado precisamente, no haberse empapado mucho en sus años juveniles de los filósofos, comparado con otros compañeros, le permitió que él iba a pensar sin esquemas, es decir, no prejuiciado en la carretilla o en el constructo que los demás venían escarbando, es decir, a repetir lecciones de filosofía, sino que le permitió ser un poquito más original, más auténtico. Es más, es la misma visión de la filosofía, por ejemplo, que a Borges le transmitió Macedonio Fernández, es decir, no llevada por esquemas, sino, digamos, empeñándose en ser originales en las propuestas. Un abrazo entonces.